Esta carta del apóstol Pedro está dirigida a personas que, como la mayoría de los que estamos aquí, eran creyentes, eran personas ya convertidas, que habían tenido un encuentro personal, un encuentro salvador con el Señor Jesús. Y lo que hace Pedro al principio de su carta es presentarnos el fundamento de la fe cristiana, el fundamento de nuestra fe, de lo que creemos. Más adelante Pedro va a ir desarrollando, pero en el principio de esta carta nos dice, nos hace ver Pedro como tres momentos, tres eventos importantes. Nos habla de nuestro pasado, luego salta a nuestro futuro y finalmente nos trae al presente. Si os fijáis en el versículo 3 dice: Él nos hizo renacer en nuestro pasado. Versículo 4 nos habla del futuro, nos habla de que tenemos una herencia reservada en los cielos. Y en el versículo 5 habla de nuestro presente, que estamos siendo guardados por el poder de Dios. Así que tenemos a Dios, a nuestro Dios, lo tenemos, gloria a Dios, en nuestro pasado, en nuestro futuro, en nuestro presente. Y esta es una fórmula trinitaria. Si os habéis dado cuenta, Pedro está utilizando aquí una fórmula trinitaria al hablarnos de Dios en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro. Porque la fe cristiana, como ya todos sabemos, es una fe trinitaria. Creemos en un único Dios, esta grandísima doctrina tan complicada, tan profunda y tan distinta a todo lo que enseña cualquier religión, que un único Dios subsiste, vive en tres personas distintas. Y lo tenemos ya desde el principio de la carta del apóstol Pedro. Porque la fe del Nuevo Testamento, la fe nuestra, es una fe trinitaria. Adoramos, como he dicho, a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el versículo 2 de esta misma carta que no hemos leído a partir del versículo 3, pero en el versículo 2, si lo tenéis ahí delante, fijaos que dice que Dios, el Padre, nos escogió según su presciencia en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Veis ahí? Nuevamente tenemos la Trinidad también en el versículo 2. El Padre nos eligió en santificación del Espíritu para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que Pedro en esta carta va presentando el fundamento de nuestra fe. La primera palabra que aparece en el texto que hemos leído, bendito. Cuando dice bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra en griego es eulogetos, no sé si os suena eu. Eu en griego es un prefijo que significa bueno. De ahí que tengamos algunos nombres en español que empiezan por eu. Eugenio, Eulalia, Eulogio, Eunice, etc. Todos esos nombres que en español empiezan por eu significa algo bueno, algo. La segunda parte de la palabra, logetos, ¿a qué os suena? Logo, la palabra, el logos. Eulogetos, la palabra buena. Bendito, nuestro Dios es un Dios bueno. Gloria a Dios. Tenemos un Euseos, un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios bueno. Por eso Pedro comienza diciendo esta palabra, que por cierto esta palabra en el Nuevo Testamento, en el griego original, se utiliza solamente cuando se refiere a Dios. Tú puedes decir bendito tu Padre, bendito el día que naciste, bendito, pero se utilizan otras palabras. Cuando se habla de Dios se utiliza exclusivamente esta palabra, eulogetos. Por ejemplo, os doy un ejemplo bíblico. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recordáis que él se quedó mudo, no podía hablar, vio una visión de un ángel en el templo mientras servía porque él era sacerdote. Recordáis que su esposa Elizabeth era estéril, no podía tener hijos y bueno,
tiene una visión, se queda mudo, Dios le anuncia de que va a tener un hijo, que luego sería Juan el Bautista, y cuando el niño nace y le traen la noticia a Zacarías, recordáis que él estaba mudo, y le preguntan que cómo se llamaba el niño, porque todo el mundo lo llamaba al niño Zacarías, 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 y él dijo, no, su nombre es Juan, que es lo que le dijo el ángel que vio en el templo. En ese momento es cuando se le desató la lengua, pudo hablar de nuevo y él da un canto precioso que está ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y en el versículo 68, Lucas 1:68, Zacarías dice, bendito, utilizando esta palabra, bendito eres tú, Dios de Israel, que has visitado y bendecido a tu pueblo. Y utiliza esa misma palabra, hablando exclusivamente de Dios. Pablo en Efesios 1:3 utiliza la misma palabra cuando dice el mismo saludo con el que empieza Pedro aquí. Bendito en Efesios 1:3, dice Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fijaos que es el mismo, exactamente la misma frase, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, independientemente de cualquier cosa que Dios haya hecho o vaya a hacer en favor de nosotros, Él es, en primer lugar, digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra alabanza por ser quien es, porque Él es Dios eterno. Él es el Señor, el Rey del universo, el Creador, el que lo ha hecho todo para Él, para su gloria. Y por esa razón nosotros le debemos alabanza. El lenguaje de la Biblia es un lenguaje de alabanza, de bendición. Dice el Salmo 145:10, que te alaben, oh Señor, todas tus obras y que te bendigan tus fieles. Y esta mañana hemos escuchado en el Salmo 150, ¿verdad? Que dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Alabe, alabe, alabe. Lo repite el Salmo 150, lo repite el principio de todos los versículos empieza así, alabe, alabe al Señor. Le exaltamos por ser quien es, porque Dios es nuestro Dios, es Señor, es Rey, es Creador, porque Él merece nuestra alabanza. Pero también le alabamos por lo que Él ha hecho, que es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro en su carta. Dice que Él nos hizo, versículo 3, renacer. Es decir, nos hizo volver a nacer. Él nos dio nueva vida. Nosotros le amamos a Él, al Señor Jesús. Nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados, perdidos, llenos de amargura, de envidia, de odio, llevábamos el sello de la condenación en nuestra frente bajo la maldición de un Dios justo, santo y justo. Pero, gloria a Dios, bendito sea su nombre, bendito sea el Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos redimió y por lo tanto, por eso nosotros debemos darle gloria. Hemos nacido de arriba por un milagro que el Señor ha realizado en cada uno de nosotros. Y este nuevo nacimiento se define en el versículo 2 como santificación del Espíritu o santificación en el Espíritu. Y sabemos, hermanos, que en la palabra de Dios hay dos aspectos o dos elementos referidos a lo que se refiere a nuestra santificación. Hay un elemento pasado y hay un elemento presente. En el elemento pasado está la doctrina de lo que se conoce como la justificación. Es decir, en un instante, en el momento en que Dios viene, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios viene, toca nuestro corazón, nos llama, nos habla, despierta la fe en nosotros, nos da la vida. En ese momento ocurre un milagro espectacular en nuestra vida, que es el milagro de la justificación, y es que todos nuestros pecados presentes, pasados, futuros,
son perdonados instantáneamente por un bendito intercambio o una bendita transferencia que ocurre en ese momento. Mis pecados, toda mi maldad es transferida a Jesús y su justicia perfecta, su santidad me es transferida a mí. Ocurre este bendito intercambio. Dios coge mi pecado, lo pone sobre Jesús, coge su justicia y su santidad y me la pone a mí. En ese momento somos declarados justificados. Esto es un hecho pasado, real, que ocurre en nuestra vida, que ocurre solo una vez y para siempre. Pero esto es un hecho pasado, pero luego está un hecho presente, ya que Dios cada día nos va moldeando, nos va transformando, poco a poco, nos va haciendo semejantes a su Hijo Jesús. Y para eso tiene que utilizar muchos medios. Y sobre todo usa circunstancias, muchas veces difíciles, usa a personas, usa enfermedades, usa muchísimas cosas que nos ocurren porque el Señor tiene que ir transformándonos. Porque si el Señor nos dejara tal como estamos en el momento de nuestra conversión, seguramente tendríamos demasiadas aristas, tendríamos demasiadas espinas. Y el Señor tiene que ir quitando esas espinas. Esto es lo que se conoce como el proceso de la santificación o del crecimiento cristiano. Porque, hermanos, todo lo que está vivo crece. Todo lo que está vivo crece. Y si deja de crecer es porque se está acercando a la muerte. Si nosotros tuviéramos un niño y dejara de crecer, o un niño pequeñito siguiera con 10 meses con el mismo tamaño y el mismo peso que cuando tenía 2 meses, pues nos preocuparíamos, ¿no? Y si pasa un año y pasan 5 y el niño sigue pesando 4 kilos, pues evidentemente hay algo que está mal. En nuestra vida es igual. El Señor quiere que vayamos creciendo, tiene que ir transformándonos día a día. Así que hay un elemento pasado, nuestra justificación fue un hecho real que ya ocurrió, pero hay un proceso que el Señor va realizando día a día. Y alguna pregunta, hermanos, ¿quién obligó a Dios a crearte? ¿Quién le persuadió para que te diera a ti vida? ¿Quién le convenció para que te salvara, para que te eligiera, para que te llamara? ¿Quién? Dios no le debe nada a nadie, ni a nosotros ni a nadie. Dios no nos debe nada a ninguno. Sin embargo, nos hizo renacer, dice la palabra, por su misericordia. Bendito sea su nombre. Nos hizo renacer exclusivamente por su gracia, por su misericordia. Dice Tito 3:5 que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y de nuevo, el apóstol Pablo también en 2 Timoteo 1:9 nos dice que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Por qué? ¿Por qué nos llamó el Señor con llamamiento santo? Según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muchas personas hoy en día cometen el error, gravísimo error, de pensar que Dios, como Dios es omnisciente y Dios tiene presciencia, quiere decir que ve las cosas antes de que ocurran, Dios vio ya que tú en el futuro ibas a ser una buena persona, ibas a ser una persona moral, ética, que te ibas a portar bien con los demás. Y como Dios vio de antemano que tú ibas a ser bueno, por eso Dios te salva. Pero eso no solamente es falso, sino que es una herejía. Pero hay otro error muy común dentro de las iglesias y dentro de las iglesias evangélicas, que también se enseña, no es un error tan grave, pero es también un error, en el que se dice que, bueno, como Dios es presciente y lo sabe todo y lo ve todo, Dios sabía de antemano que tú ibas a creer en Jesús. Que tú un día ibas a creer en Jesús, le ibas a aceptar como Señor y Salvador,
y por eso te salva, porque Él vio de antemano que tú ibas a creer en Jesús. Pero hermano, es un error exactamente igual. ¿Por qué? Porque hermano, hermana, la salvación no depende de ti. La salvación no depende de mí. La salvación depende 100% de Dios. De hecho, Spurgeon dijo que si la salvación dependiera de nosotros en un 1%, solo en un 1%, que Dios hiciera el 99% de la obra de nuestra salvación y dejara en nuestras manos un 1%, nos perderíamos todos. Seríamos capaces de echarlo a perder. Es un error igualmente grave, porque la salvación no depende de nosotros. ¿Cómo vas a aceptar tú que estás muerto en delitos y pecados? Nos enseña la palabra de Dios. Si tú estás muerto en delitos y pecados, ¿cómo vas a elegir tú creer? Si estás muerto, un muerto no decide, un muerto no tiene fe, un muerto no puede decidir nada. Es Dios quien viene y hace el milagro. Viene, te habla, te ilumina, te abre el corazón, toca tu mente, te revela su verdad, hace el milagro y te da la vida y te da la salvación. Es un milagro desde el principio hasta el final nuestra salvación. La salvación es única y exclusivamente por la gracia y por la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador. Dios no envió a su Hijo al mundo, ya lo hemos escuchado, a condenar el mundo, sencillamente porque el mundo ya estaba condenado. No necesitaba ser condenado, el mundo ya estaba condenado. Dios envió al mundo a su Hijo a salvar al mundo, a salvar a los pecadores como tú y como yo. Así que el nuevo nacimiento es una realidad, un milagro que viene de arriba, completamente de arriba. Es una obra sobrenatural completa de parte de Dios. Así que si tú estás aquí y no has dado todavía tu vida a Cristo, si no has creído, te digo, es imposible que lo hagas por ti mismo. Tú no puedes crear la fe. Tú no puedes generar la fe. Es un don de Dios. Dios es quien te la da. Para el ser humano, esto es imposible. Uno no se puede salvar a sí mismo. Uno no puede crear la fe por mucho que lo intente. Pero, hay otro pero, gloria a Dios. La buena noticia es que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Lo que para ti, para mí es imposible, para Dios sí es posible. Mira, hermano, un ejemplo bíblico. Sara, la esposa de Abraham, no podía tener hijos, ya lo sabéis, era estéril. ¿Sabéis el sufrimiento que para una mujer significa no poder tener hijos cuando desea tener hijos? Porque claro, si no desea tener hijos, pero cuando desea tener hijos, y más en la antigüedad, que era la mayor bendición que una mujer podía desear era ser madre, tener hijos. Pues Sara toda su vida fue estéril, jamás pudo tener hijos. Es más, ya se le pasó la edad, se le pasó la costumbre de las mujeres, ya sabéis, llega a cierta edad en que ya eso empieza a fallar, empieza a retirarse hasta que finalmente desaparece. Pues bien, a Sara ya se le había acabado también el periodo, con lo cual era, humanamente, ¿podía Sara tener un hijo? No, humanamente imposible, totalmente imposible. Pero, como he dicho antes, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo de Sara, Sara llevaba muchísimos años siendo estéril. Y no pasó un año, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 15 años. Pasaron 25 años hasta que Dios visitó a Sara, quedó embarazada y tuvo a Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Así que lo que es absolutamente imposible para ti, para Dios no es difícil. El Señor te puede dar la salvación, te puede dar la vida, te puede dar la fe en este mismo instante.
Así que Dios Padre envía a Dios Hijo a morir a favor de los impíos como tú y yo, y Dios, el Espíritu Santo, es el que aplica la obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros. Aquel que nace de nuevo llega a ser primicia de una nueva creación, porque nosotros, que hemos sido sepultados con Cristo y lo hemos dramatizado esto en nuestro bautismo, cuando somos bautizados somos enterrados con Cristo y luego resucitamos con Cristo cuando salimos de las aguas. Nosotros como digo, somos primicia de una nueva creación. La vida eterna no es algo que solamente estamos esperando que llegará, no. La vida eterna ya ha empezado a funcionar en nosotros, ya está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Ya estamos andando en el poder de una vida nueva. Y estas verdades nos dan poder, fuerza sobre el ego, victoria sobre el pecado, sobre las circunstancias, sobre el infierno, sobre la condenación, la derrota, la muerte, la oscuridad, las tinieblas, la angustia, la desesperación, porque la resurrección de Jesucristo de los muertos nos ha dado nueva vida. Bendito sea el Señor. La epístola de Pedro está repleta de enseñanzas prácticas, es decir, que lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años tiene relevancia y tiene vigencia para nosotros hoy. Recordáis que tras su resurrección Jesús tuvo que restaurar a Pedro, porque Pedro, recordáis, lo había negado. Por eso Pedro habla de la resurrección con tanta emoción, con tanta énfasis, porque para él era una realidad tan grande que había visto a Jesús morir, enterrarlo, pero luego había visto a Jesús vivo, y no solamente vivo, sino que vino y lo restauró después de que él lo había negado, lo había traicionado. Por eso Pedro puede decir con mucha emoción esa frase: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que hemos visto en el versículo 3 que Dios estaba actuando en nuestro pasado. Él nos salvó, nos redimió, nos justificó. En el versículo 4 de nuestro pasaje vemos ahora la herencia. Pedro da un salto, salta el presente y se va a nuestro futuro. Dice en nuestro pasaje que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esta herencia, si queremos entender a nuestro hermano Pedro, tenemos que entender la cosmovisión judía de su época. Para un judío existían dos cosas muy importantes en cuanto a la herencia. Había dos tipos de herencia. Estaba la herencia familiar, pero luego aparte también estaba la herencia nacional. La herencia familiar estaba regulada en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21 establece que cuando una persona fallecía, sus bienes se dividían entre todos sus hijos. De tal manera que si la persona, por ejemplo, tenía 5 hijos, la herencia se dividía en 6 partes. ¿Por qué? Porque cada hijo se llevaba una parte, excepto el primogénito. El mayor se llevaba el doble, se llevaba 2 partes. Por eso era tan importante la primogenitura. Y por eso que vendió su primogenitura, Esaú, no me acordaba del nombre, se me había ido de pronto. Esaú, estaba buscando el nombre, no me acordaba. Esaú, gracias. Esaú despreció su primogenitura, con lo que esto significaba para un judío, para un hebreo de su época, ¿no? No solamente los bienes familiares, sino que el primogénito era el encargado de transmitir también la fe al resto de la familia, la bendición espiritual también, ¿no? Con lo cual, la herencia familiar era importante. Pero aquí Pedro está haciendo referencia no a la herencia familiar, sino a la herencia nacional. ¿Cuál era la herencia nacional? Pues, hermanos, que Dios había prometido al pueblo de Israel, a los hebreos, que iban a poseer
Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero esta tierra tenía un problema. Esta tierra tenía el problema de que está aquí. ¿Y qué pasa, hermanos, con las cosas, las grandes bendiciones que tenemos aquí? Que son, que las tenemos y no las tenemos. Las tenemos y las podemos perder en un momento, ¿no? Por eso aquí Pedro establece un paralelismo entre la herencia nacional de Israel, que era una gran bendición, y la herencia que el Señor nos ha dado, que es muchísimo mejor. Y él dice que es imperecedera, es decir, incorruptible nuestra herencia. ¿Por qué incorruptible? Pues porque la herencia de Israel, la tierra de Israel, podía ser destruida, robada por los enemigos. Y así ocurrió en muchísimas ocasiones. Vinieron los asirios, vinieron los babilonios, vinieron los griegos, vinieron los romanos y venían, les robaban las tierras al pueblo, les robaban las cosechas, les prendían fuego, tuvieron que luchar con los amorreos, tuvieron que luchar el pueblo de Israel, toda su historia tuvo que luchar con los filisteos, ya sabéis, ¿no? En ese sentido, la herencia nacional era corruptible, era fácilmente, se podía estropear, te la podían quitar, pero la herencia que el Señor nos ha dado es incorruptible, nadie te la puede quitar, ni el diablo, ni el peor de tus enemigos, ni el peor ejército que pueda existir te puede robar la herencia que el Señor te ha dado. En segundo lugar, nuestra herencia es incontaminada. La tierra de Canaán se podía contaminar, de hecho se contaminó muchas veces. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se apartó del Señor creyendo en dioses falsos? Adoraban a Baal, adoraban a la diosa Asera, al dios Moloch, y con la relajación moral que llevaban todo este tipo de cultos, porque se hacían cosas aberrantes en estas creencias, en los dioses falsos. De hecho, algunos dioses incluso te obligaban a que entregaras a tus propios hijos y se hacían sacrificios de niños recién nacidos o al poco tiempo de nacer, se utilizaban, se ponían en los cimientos de las casas, en los cimientos de los palacios, se han encontrado muchísimos niños enterrados en los cimientos, porque se creía que si tú sacrificabas a tu hijo, pues el dios Moloch o el dios Baal iba a hacer que tu casa permaneciera por siempre o permaneciera por mucho tiempo. Como os digo, verdaderas aberraciones que se hacían. Bien, pues el pueblo de Israel se corrompió creyendo y adorando a dioses falsos. Pero la herencia que nosotros tenemos es incorruptible. El pecado no la puede tocar. La maldad no llega a esa herencia que el Señor nos ha dado. Y finalmente es inmarcesible. Inmarcesible hace referencia a que no tiene cambio o caducidad, no se estropea con el tiempo, no se pone vieja, no le salen enfermedades, ni dolorcitos aquí ni allí. El Señor nos dará un cuerpo glorificado que no envejecerá, ni se morirá, ni tendrá enfermedades. Gloria a Dios. Algunos están diciendo por ahí, están haciéndome así, gloria a Dios, aleluya, se acabarán aquí, allí. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra herencia es incontaminada, indestructible e inmarcesible? Muy sencillo, en una palabra, porque nuestra herencia es Dios mismo. El Señor es nuestra herencia. El Señor se nos ha dado. Él es el esposo al que estamos esperando, nosotros la esposa. Y nuestro esposo no puede ser conquistado, no puede ser destruido. Nuestro esposo no se corrompe. Nuestro esposo moralmente es perfecto. Nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, no puede ser estropeado, ni romperse, ni ser robado. Por lo tanto, tenemos una herencia
Por eso dice Pedro, tenemos una herencia. Hermano, piensa en tu herencia. La herencia es perfecta. Todo lo mejor que te puedas imaginar se queda pequeño en comparación con lo que el Señor nos ha entregado. Es perfecta. El Señor sacia nuestra alma. El Señor es el único que nos sacia por completo. Nuestro corazón, dijo alguien, solo descansa cuando descansa en Cristo. No hay otro descanso. Así que nuestra herencia es perfecta, es incontaminada. El salmista dijo en el Salmo 16, hablando de la herencia, el Señor es, fijaos, como lo tenía bien claro el salmista, el Señor es la porción de mi herencia y hermosa es la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. El Señor es el premio, Él es el regalo, Él es el don por excelencia. El salmista también en el Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que bendito sea el Señor, como dice el apóstol Pedro, bendito sea el Señor que tenemos una herencia, tenemos un esposo, nosotros somos su esposa. Así que hemos visto en el versículo 3, Pedro habla de nuestro pasado, hemos sido justificados, estamos siendo transformados por el poder de Dios. En el versículo 4 tenemos una herencia y en el versículo 5 vamos al presente. Vosotros, dice, sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos esta herencia eterna, estamos, bendito sea el Señor, siendo guardados por Él. Bendito sea el Señor, que Él es el que nos guarda cada día, cada instante, en cada momento, cada situación, en cada viaje que haces, en cada traslado, en todos los cambios que hay en tu vida, los que te gustan y los que no te gustan, el Señor nos está guardando, Él nos guarda. Él es nuestra roca, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Así que si Dios es el que me guarda, la pregunta que a lo mejor nos podemos hacer es, entonces, ¿yo por qué me tengo que esforzar? Si el Señor es el que lo hace todo, ¿no? ¿No lo hace el Señor todo? Gloria a Dios, bendito sea su nombre, que Él es el que lo hace todo. Sí, Él es el que lo hace todo. Entonces, ¿por qué tengo yo que esforzarme en el presente? Si leemos toda la carta, claro, yo he leído solamente los 3 versículos del primer capítulo, pero si leemos la carta entera de Pedro, entenderemos que no es que no tengamos que hacer nada, porque la carta de Pedro está repleta de enseñanza y de consejos que debemos vivir a diario. Pedro no promueve una vida cristiana pasiva, perezosa, sino todo lo contrario. Que sigamos, nos estimula que sigamos andando en el conocimiento, en la gracia del Señor, a crecer y madurar en las cosas del Señor, a crecer en la gracia. Así que si la leemos detenidamente, aquí no nos vamos a parar a leerla, pero os animo a hacerlo en casa, veremos que está repleta de enseñanzas, de instrucciones, de consejos morales para que vivamos en ello. Porque aquel que está siendo guardado por Dios, lo lógico, lo natural, es que se esfuerce en la gracia del Señor. Ya sabemos que hemos sido salvos no por nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por las obras de justicia que hizo otro, Jesús, en nuestro lugar. Somos salvos no por nuestras obras, es decir, no somos salvos por obras, pero lo que sí enseña la palabra de Dios, y Pedro aquí enseña insistentemente en su palabra, es que sí somos salvos para obras, no por buenas obras, pero sí para. Somos salvos para buenas obras. Como dice también el apóstol Pedro en Efesios 2:10. Aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es decir, no somos salvos por buenas obras nuestras, sino por las buenas obras de Jesucristo, pero sí somos salvos para buenas obras. Así que
tenemos que tener esto claro. El problema, hermanos, que nos ocurre muy a menudo es que no somos realmente conscientes de cómo Dios actúa en nuestra vida. El problema es que nos despistamos mucho, nos distraemos muchísimo, pero Dios actúa en nuestra vida y nos usa diariamente. Lo que pasa es que la mayoría de las veces nosotros no somos ni siquiera conscientes de ello. Pero Dios te usa, hermano, hermana. Piénsalo, sé consciente de ello. El Señor te usa y te quiere usar a diario. Pero muchas veces estamos despistados y no nos damos cuenta. Algunas veces nos damos cuenta porque alguien viene y nos dice, ¿te acuerdas que un día dijiste tal cosa? No me acuerdo en absoluto. Pues tú no sabes el bien que me hizo, la bendición que me trajo aquello. ¿Quién estaba ahí obrando? Era Dios. Tú no eras ni consciente de lo que estabas haciendo o de lo que estabas diciendo, pero Dios te estaba usando. Dios nos usa, hermanos, para su gloria, para bendición de otros. Tenemos que ser conscientes de que el Señor nos usa por su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Así que seamos conscientes de ello. El problema es que estamos muchas veces muy distraídos con muchas cosas, con muchos entretenimientos, con muchas cositas que vemos. Nos vamos a meter todos, ¿no? Y la televisión y lo otro, y los problemas, y las cosas que tengo que hacer todos los días, que tengo que preparar para esto, para la clase de cuarto que no tengo, para el lunes no tengo, para la clase de cuarto, y los de infantil de 5 tengo que empezar una unidad nueva, y no tengo la unidad nueva preparada, y bum, 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 y ya sabéis lo que pasa, ¿no? Entonces estamos ahí, y nos desconectamos, pero tenemos que tener presente que el Señor nos usa y nos quiere usar continuamente. Y la presencia del Señor y su Espíritu Santo nos acompaña en todo momento, hermanos, cuando lo sentimos y cuando no. No sé si habéis sentido la presencia del Señor hoy durante el tiempo de alabanza. Yo la he sentido. No siempre la sientes, pero eso no es lo importante. Lo importante, hermano, es que cuando el lunes salgas, aunque ahora salgas de aquí flotando porque has notado la presencia del Señor, cuando el lunes vayas a trabajar o te enfrentes a tus tareas diarias en la casa, con la crianza de los niños o lo que sea, el Señor sigue estando contigo igual, exactamente igual, aunque tú no estés sintiendo esa presencia del Señor. El Señor está contigo y te está usando y te puede usar exactamente lo mismo. Así que gracias al Señor por las emociones, porque Él nos las dio, no son malas, pero no debemos confiar en lo que sentimos o dejamos de sentir, porque el Señor está siempre, siempre. Cuando lo sentimos, cuando no lo sentimos, cuando somos tentados, cuando tenemos que luchar con el pecado, el Señor sigue estando ahí. Así que no caigamos en el error de depender de nuestras emociones para hacer o dejar de hacer. Nuestra fe está basada en la roca inconmovible de la palabra de Dios, que no cambia, que no se muda, que es igual hoy, ayer, mañana, cuando me van las cosas bien, cuando me van mal, cuando tengo un problema, cuando esta mañana, cuando quería salir no podía salir porque me habían aparcado un coche en medio de la calle y no podía, y mi esposa está aquí presente y ha visto lo nervioso que me he puesto porque llegábamos tarde al culto y entonces me pongo nervioso y ya... Pero el Señor está ahí. El Señor me quiere apretar un poquito más la tuerca de la paciencia. Antonio, todavía te falta. ¿A que sí, Carmen? ¿A qué me falta? Todavía, las cuerdas como la guitarra, ¿no? Todavía te falta, no tienes paciencia. Entonces te tengo que poner otra prueba para que aprendas que tienes que ser paciente con tus vecinos, que te aparcan mal, que te encierran el coche, que tenemos hoy el mercadillo allí en mi barrio. Entonces está aquello inundado de coches, no puedes salir. Bueno, el Señor le queda trabajo que hacer con nosotros, ¿a que sí? Bendito sea su nombre, que Él no se cansa. Él no se cansa de trabajar en nosotros. Bendito sea su nombre. Nuestra fe, como decía, está basada en la roca inconmovible de la palabra del Señor, en el Rey de Reyes, su palabra, su sabiduría. Nuestra fe se basa en el Señor y en lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha dicho. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe.
Y aquí hay otra clave. Somos guardados mediante la fe. Y esta es otra clave importante. Tenemos que examinar nuestra fe, porque existe hoy en día un deseo de tener una fe perfecta, una sana doctrina. Gloria a Dios, que no nos conformamos sino que nos esforzamos en estudiar la palabra, en leerla, en meditarla, para tener una sana doctrina. Pero no caigamos en el error de caer en una fe dogmática, pensando que porque ya la fe que he alcanzado es una fe perfecta, esa fe, por ser dogmática, es una fe que me salva. Me voy a explicar. Las doctrinas centrales del cristianismo las tenemos y las enseñamos y las aprendemos desde niños, seguramente. Pues creemos en un Dios único y trino, como dije al principio, que habla el apóstol Pedro. Creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Creemos que Jesús es el Verbo preencarnado, que se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue Hijo de Dios, Hijo de hombre. Creemos en la inspiración verbal, plenaria de la palabra de Dios, de las Escrituras, etcétera, etcétera. Está genial creer todo eso. Pero un secretillo que os digo, Satanás también cree todo eso. Lo sabe todo, que Dios es trino, que Dios es uno, que Jesucristo se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que murió por nuestros pecados. Satanás lo sabe todo eso, pero Satanás sigue siendo enemigo de Dios. El hecho de tener aquí una fe perfecta no significa que sea una fe que te salva. Es una fe doctrinalmente perfecta y es importante que sea una fe doctrinalmente perfecta, pero tiene que ser algo más, no simplemente una fe dogmática, que yo repito los artículos del catecismo, me los sé de memoria y me los sé muy bien, pero no se trata simplemente de saberlo aquí, tiene que bajar. Existe otro tipo de fe, ya he dicho fe vana, en este caso, una fe simplemente dogmática, pero existe también la fe temporal o la fe que no tiene raíz, de la cual habló el Señor, recordáis, en la parábola del sembrador que salió a sembrar los distintos terrenos. Está la fe esta que brota de pronto, ¿no? No hay tierra, pero hay piedras y el agua cae entre las piedras, cae la semilla, se moja con el agua, brota y sale, pero es una fe temporal, es una fe que no dura. Os pongo un ejemplo bíblico de este tipo de fe. Tenemos a Judas. Judas Iscariote es un ejemplo de este tipo de fe. Yo creo que Judas creyó en el Señor. Él creía en el Señor. Pero su fe no era una fe arraigada, era una fe temporal. De hecho, si recordáis, cuando Jesús envía comisionados a los 70, recordáis que los envía a predicar la palabra y les dice, sanad enfermos, liberad. Cuando vienen y dan el reporte de lo que han hecho, ellos venían sorprendidos de que habían hecho grandes milagros. Hasta los demonios se les sujetaban. Y entre los 70 que fueron estaba Judas. No sé si Dios utilizó a Judas para hacer alguno de estos milagros portentosos, pero es posible que sí. Porque Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera, a quien Él quiera, cuando Él quiera. Pero la fe de Judas era una fe vana, era una fe efímera. Seguramente Judas vio milagros que tú y yo daríamos lo que fuera por ver. Cuando multiplicó los panes y los peces, aquella cestita que le trajo aquel niño con 5 panes y 2 peces, y Jesús sacaba panes y peces y aquello no se acababa nunca, y sobraron 7 canastos llenos de comida y comieron 5.000 personas. Seguramente tú y yo quisiéramos ver eso, y Judas estuvo allí y vio aquel portento, y seguramente Dios usó a Judas para hacer algún milagro de estos.
No olvidemos que cuando Moisés fue a Faraón, Moisés, recordáis, tiró la vara y la vara se convirtió en serpiente. Pero ¿qué pasó con los magos de Faraón? Tiraron su vara y también se convirtieron en serpientes. Es decir, los magos de Faraón tenían fe para hacer milagros. Una fe que hace milagros no es equivalente a una fe que salva. No tengamos cuidado con estas cosas. Tengamos cuidado con estas cosas porque están en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro de si mi fe es una fe correcta o una fe que salva? La fe, dice Hechos 15:9, que la fe nos transforma a la imagen del Señor. Es decir, la fe auténtica me conduce, en primer lugar, a la adoración al Señor, a reconocer su grandeza, su belleza, su poder único. Y en segundo lugar, es una fe que me conduce irremisiblemente a la obediencia. Ahí está la clave. No en si hacen milagros o si tienen una fe más perfecta o menos perfecta, sino en si mi fe me conduce o no a la obediencia. La fe auténtica nos conduce a la obediencia al Señor. La auténtica fe, por lo tanto, no es pasiva, sino que obedece. Y cuando obedecemos, no podemos estar sin hacer nada para el Señor. Tenemos que estar en la obra del Señor, tenemos que estar actuando. Mira, y esto ha sido así siempre. No es simplemente una cosa de la fe del Nuevo Testamento, no. Esto ha sido así siempre. Dios le habló a Noé y le dijo que construyera un arca. Y Noé se quedó de brazos cruzados, ¿no? No hizo nada. ¿No tenía nada que hacer Noé? ¿Qué hizo Noé? Se puso a trabajar, estuvo años, él y sus hijos trabajando hasta que construyeron el arca. Es decir, la palabra de Dios, Noé creyó a Dios y como consecuencia de su fe actuó, construyó el arca. Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Tu tierra está llena de ídolos, de dioses falsos, sal de tu tierra, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Cogió a su esposa, Sara, seguramente estaban recién casaditos, cogieron sus bártulos, sus cosas, los montaron en los camellos, en los caballos, en los burros que tenían y salieron. Es decir, Abraham, por la fe, obedeció a Dios, actuó, tomó una decisión, actuó. La fe le llevó a la obediencia y Abraham iba sin saber a dónde iba, caminando y el Señor lo iba guiando, pero él no sabía dónde iba. Abraham obedeció a Dios. Por la fe Moisés también obedeció. Dios le dijo, ve a Faraón, dile, deja ir a mi pueblo. Y Moisés le puso, ya le recordáis, todas las pegas que le puso a Dios, no sé hablar, que no sé qué, y qué nombre. ¿Tú cómo te llamas? Que Dios le digo al pueblo de Israel, ¿quién me manda? ¿Quién eres? Porque había tantos dioses en Egipto, ¿y tú quién eres? Le pregunta a Dios su nombre, Dios le dice, bueno, para que creas, tira la vara, se convierte en serpiente. Todavía no estás convencido, venga, mete tu mano, sácala, está leprosa, métela otra vez, está sin lepra. Moisés le puso, como hacemos nosotros, ¿no? Le ponemos muchas pruebas al Señor. Señor, ¿de verdad? Sí, ¿tú quieres de verdad que haga esto? ¿Tú quieres de verdad que predique tu palabra? ¿De verdad quieres que predique tu palabra? Pues no está dicho en la palabra de Dios. ¿Qué más quieres? Que venga un ángel y te lo tatúe en la frente y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pues sí está clarísimo, ¿no? En la palabra de Dios. Bien. La auténtica fe nos debe llevar a la obediencia. Así que apúntate ahí en el móvil, en el cuaderno donde estés tomando nota o aquí si estás tomando nota mentalmente. Fe auténtica, fe que me conduce a la obediencia. Fe falsa, hago lo que quiero. Yo creo en el Señor, pero hago mi santa voluntad.
fe falsa. Fe auténtica. El Señor es el Señor. Por lo tanto, no mando yo, manda Él. Por lo tanto, no hago lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, lo que dice Él. Que muchas veces no nos apetece, otras veces sí, pero hay veces que no nos apetece. Pero la auténtica obediencia es la que nos conduce a la verdadera fe es la que nos conduce a la obediencia. No sé si alguna vez has pensado en que te gustaría ser como alguno de los grandes personajes que aparecen en la Biblia, ¿no? Que hemos nombrado antes, como Moisés. Pues si te gustaría ser como Moisés, prepárate porque te tienes que enfrentar a Faraón. O si te gustaría ser como Ruth, la gran reina que salvó a su pueblo, te tienes que enfrentar a Amán. Va a haber dificultades, va a haber complicaciones. O si quieres ser como el dulce cantor de Israel, el rey David, tendrás que enfrentarte a Saúl, que va a intentar una vez y otra vez y otra vez matarte, a pesar de que tú no le has hecho nada. A pesar de que siempre lo has respetado como rey. Fijaos, David no se daba cuenta seguramente, pero Dios puso a Saúl en la vida de David para transformar el corazón de David y hacer su corazón un corazón conforme al corazón de Dios. Dios usó a Saúl para transformar a David. David tuvo que negarse muchas veces, muchas veces. Dios lo había ungido como rey. Samuel hacía años que lo había ungido como rey. Pero él siempre dijo, hasta que el Señor no quite a Saúl, Saúl sigue siendo el ungido del Señor. Saúl sigue siendo el ungido del Señor, hasta que Dios lo quitó. Así que en tu vida es posible que haya algún Saúl que te hace la vida imposible, como a mí esta mañana un vecino, que me puso el coche en medio y no me dejaba salir. En tu vida puede ser que el Señor ponga un marido complicado, un jefe difícil de soportar, un hijo rebelde, contestón. El Señor va a usar todo eso. Mira todas esas dificultades como agentes de la gracia de Dios. Míralos como agentes de la gracia de Dios para irte transformándote, hacer tu corazón como el corazón de David, que era un corazón conforme al Señor. Es posible que incluso en tu vida Dios ponga a personas que se levanten contra ti, que levanten falso testimonio contra ti, que hablen mal de ti o que te ponen buena cara por delante, pero luego por detrás te van criticando y hablando de ti. Es posible que los haya. Recuerda que pueden ser instrumentos en las manos de Dios para tu transformación también. Así que si queremos ser hombres, mujeres de fe, hombres de Dios, mujeres de Dios, necesitamos tener un taller en nuestra vida, un taller, un altar, me refiero, un altar en nuestra vida, un lugar donde nos acercamos a la presencia del Señor diariamente, donde nuestras luces están siempre encendidas, como las luces estaban en el templo en Jerusalén, siempre estaban encendidas, simbolizando la presencia del Señor. Hermanos, lo que estoy haciendo yo aquí hoy, esto es, entre comillas, relativamente fácil. Esto exige tiempo, eso sí, exige tiempo de estudio, de lectura, de meditación, de volver a leer los textos, de buscar, de comparar un texto con otro, de mirar en el griego eulogetos, qué significa esa palabra, de dónde viene. Necesita un tiempo y un trabajo, pero en realidad es relativamente fácil. Lo difícil es el vivir, la práctica, porque la teoría no la sabemos la mayoría, no la sabemos muy bien. El asunto está en ponerlo en práctica, en vivirlo. Así que te invito, para terminar, a que mires a Jesús, invitando a Judas
a sentarse con él a la mesa en la última cena. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, pero lo invita. Y yo creo de verdad, hermanos, que Jesús lo hizo sinceramente, que Jesús no era hipócrita, que realmente amaba a Judas y lo invitó a cenar con él. Mira a Jesús lavándole los pies a Judas, que lo iba a entregar en unas horas, lavándole los pies a Pedro, el arrogante, el engreído Pedro, que dijo, aunque todos estos te nieguen, yo nunca. ¿Recordáis? Aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Bueno, pues Jesús, amando a Pedro, que todavía necesitaba ser pulido bastante. Pedro, mira a Jesús amando a Pedro, lavándole los pies. Mira a Jesús en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si quieres ver a un auténtico hombre de fe, mira ahí, mira a Jesús. Un auténtico hombre transformado por el poder de Dios, que vivía en todo momento en obediencia al Padre, en obediencia perfecta. Su fe era una fe genuina, aunque los rabinos, muchos lo acusaban de muchísimas cosas, ¿recordáis? Lo acusaban de que no se lavaba las manos, de que no sé qué, de que tus discípulos comen cuando otros ayunan. A lo mejor a vista de los perfectos, perfeccionistas, escribas y fariseos, la fe de Jesús no era correcta, que sí era correcta, los que estaban equivocados eran ellos, pero a su vista no era correcta, pero una cosa estaba clara, Jesús obedecía al Padre siempre. Su fe era una fe auténtica, porque siempre obedecía al Padre y no estaba equivocado, los equivocados eran ellos. Este tipo de fe solamente brota de un alma que está completamente cautivada por la gloria del Señor, por la belleza de nuestro Señor, y que sabe que está siendo guardada cada día, en cada momento, por el poder de Dios, exclusivamente en base a su gracia y a su misericordia. Así que, hermanos, para terminar, os leo nuevamente la palabra de Pedro y espero que ahora seamos más conscientes de lo que leemos. Dice nuestro hermano Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Señor nos bendiga.